regulación para cuidar la vida, tenemos que hablar de todos los aspectos, pero fundamentalmente también del empleo, de la posibilidad de un empleo digno, que también es necesario introducirlo en esta cuestión. Nadie puede tener seguridad alimentaria, seguridad de vida, si no cuenta con un trabajo que le proporcione los elementos, y por eso el empleo creo que va a ser un tema de este G20, que le proporcione las posibilidades. Empleo que además tiene que ver también con volver a un verdadero capitalismo. Porque yo creo que estamos hoy, sinceramente, lo voy a plantear más tarde con mis colegas, en una suerte de capitalismo anárquico o anarcocapitalismo financiero, si se me permite. Los mercados financieros hoy están en los commodities y convienen en los commodities. Mañana, pasado mañana están en el petróleo, según cómo vaya el petróleo. Y pueden mañana dedicarse a los mercados de caramelos, si realmente tienen posibilidades de obtener un peso más sin trabajar, sin producir y sin invertir para perfectamente especular. Por eso nosotros estamos sosteniendo que el verdadero problema es la falta de regulación de los mercados financieros en el mundo. Pero quería decirles que precisamente este año que ha transcurrido en esta fenomenal crisis global, la Argentina ha pagado de deuda más de 11.000 millones de dólares. El último vencimiento, el de diciembre, cupón de crecimiento por más de 3.500 millones, constituye el pago a tenedores privados más importante del año 2001 a la fecha. Entonces, ¿de qué nos están hablando? ¿Y quiénes son estos fondos buitres que intentaron quedarse con la fragata Libertad? Fue el embargo número 28 que llevan. Son el producto de esta crisis global, de esto que en algún momento he definido como una suerte de anarcocapitalismo, donde no hay reglas globales, donde está la razón del poderoso o del lobby más importante. No me pidan nunca un gesto de hipocresía o falsedad, con mis defectos, con mis errores, con mis horrores. Soy, como me ven, de una sola pieza. No miento. Desde cualquier lugar, por el bienestar del pueblo, por la grandeza de la nación y por la felicidad de todos los argentinos. Bueno, tengo que empezar a hablar, no sé si se puede. Después de esto, ¿qué decir? Bueno, buenas tardes a todas y a todos. La verdad que es una alegría que hoy estén tantas compañeras, compañeros, tantas jóvenes. Bueno, en definitiva que nuevamente, como tantas otras veces, el salón del Instituto Patria esté absolutamente colmado, como ya lo están viendo, y además por un tema que no es menor, como es precisamente hacer la presentación de este libro de la política exterior, una política exterior soberana. Yo voy a hacerles una breve introducción para aquellos que a lo mejor es la primera vez que... Les voy a pedir así simplemente que levanten la mano a aquellos que es la primera vez que vienen al Instituto Patria, que no han venido en ninguna oportunidad antes. Bueno, la verdad que son unos cuantos. Eso nos da alegría. Por otro lado, demuestra que a pesar de algunos medios no somos tan sarnosos, ¿no? Que es malo estar... Son todos chorros, todos delincuentes, me parece que no están así. Bueno, para todos, para los que vienen por primera vez y seguramente para muchos
de los que han venido otras veces y a lo mejor no lo han escuchado, yo brevemente quiero contarles qué es el Instituto Patria. El Instituto Patria es una asociación civil que fue ideada por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, obviamente, y ella es la presidenta honoraria de esta institución. Y fue en el mes de abril, marzo, abril, no recuerdo exactamente, del año 2015, cuando ya sabía que el 10 de diciembre de ese año terminaba su segundo mandato como presidente de los argentinos, me pidió a mí y a un grupo de compañeros que integramos la comisión directiva la necesidad de generar un espacio de reflexión, de debate, de ideas, que en ese momento nos planteó la necesidad que eso tuviera que ver con dar cuenta de lo que venía ocurriendo en los últimos 10, 12, 14 años, los primeros años de este siglo XXI en América Latina. Que nos contó que en una conversación que había tenido en su momento con Hugo Chávez y con Lula, conversando obviamente en el año 2011, 2012, y analizando la historia, los 200 años de independencia de nuestros pueblos en toda América Latina, nunca en esos 200 años se había dado un proceso de integración, un proceso de gobiernos similares, parecidos, de un proceso donde los gobiernos fueran tan reivindicativos de los mismos temas, la unidad latinoamericana, la inclusión social, la soberanía, la independencia, y que si bien en los 200 años había existido en algunos momentos históricos de cada pueblo, como pudo haber sido Getúlio Vargas, o Irigoyen, o Perón, o como puede haber sido Morazán en Honduras, o como puede haber sido el MNR en Bolivia, el APRA en Perú, el socialismo en Chile, nunca en los 200 años de historia se había dado un proceso como el que se estaba viviendo en ese momento. Y entonces, desde ese punto de vista, ellos creían necesario que a este tema había que darle un marco conceptual, teórico, de explicación, de fundamentación, y fundamentalmente lo que entendían en ese momento que había que potenciarlo y transmitirlo para que esto continuara y para que esto de alguna manera no se interrumpiera este proceso que se había iniciado allá en el año 1999 con la asunción de Hugo Chávez y luego Lula, Néstor, bueno, todo lo que... Obviamente esto en diciembre, marzo, abril del 2015, cuando uno ve lo que ocurrió en Latinoamérica en los últimos años, no solamente con la llegada al gobierno por método democrático de gobiernos como en la Argentina, el de Macri o el de Bolsonaro en Brasil, sino que lo que pasó en Brasil con la destitución de Dilma, lo que ya había ocurrido en Paraguay con la destitución de Lugo, lo que había ocurrido en Honduras con Mel Zelaya, bueno, todo lo que estaba ocurriendo en Venezuela, lo que ha ocurrido en Ecuador, ¿no? Con políticas absolutamente contrarias a aquellas que se habían anunciado en una campaña. Y bueno, con todo este proceso uno se da cuenta cuánto necesario era precisamente un espacio como esto. Esto es el origen del Instituto Patria. El origen del Instituto Patria es precisamente construir un ámbito de reflexión, de debate, de discusión, de ideas tendiente a dar cuenta de estos fenómenos. Y obviamente las consecuencias a las políticas internas que tienen y las consecuencias que eso tiene en la vida de cada uno de los pueblos. Y así transitamos los 3 años, ya vamos por el 4º año, comenzamos en el mes de marzo, abril del 2016, nuestras actividades aquí en el Instituto, con charlas, con conferencias, comisiones de trabajo, cursos que estamos dando, y también realizábamos tareas que tenían que ver con dar visibilidad a temas, a libros, a revistas, a programas de radio, lo que no se mostraba en los medios de comunicación. Así que hoy, el hecho que estemos presentando un libro nuestro, que ha salido con un convenio que nosotros hemos hecho del Instituto Patria, con una editorial y un trabajo realizado por integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores del Instituto Patria, de María del Carmen, de Nati, de Juliana, bueno, está por allí también Ariel, Carlos Raimundo, la verdad que una comisión con mucho trabajo,
la verdad que es un orgullo para nosotros que estemos haciendo hoy esta actividad acá en el Instituto. Yo no me voy a referir al libro porque van a hablar otros que a lo mejor lo van a hacer mejor que nosotros, pero quería darles una ubicación, por lo menos decir dónde estamos. Bueno, esto es el Instituto Patria. Lo segundo que quiero aclarar expresamente, porque siempre hay operaciones mediáticas. Nosotros hicimos el día miércoles, el martes, un desayuno con un grupo de periodistas extranjeros a los cuales le hicimos la presentación del libro. Y allí un periodista en un medio que no es muy afín a nosotros, tituló que hoy se iba a dar a conocer la política exterior de nuestra fórmula integrada por Alberto Fernández y Cristina Fernández. Bueno, nada más alejado de la realidad. Acá no vamos a dar a conocer ninguna plataforma electoral ni política exterior de nuestra fórmula, que no tengo dudas que va a asumir el 10 de diciembre del 2019. Simplemente decirles, a modo de introducción, que obviamente el mundo que va a encontrar las nuevas autoridades, nuestros candidatos cuando suman los destinos de la Argentina el 10 de diciembre de 2019, no es lo mismo de lo que ocurría en el 2003, no es lo mismo ni siquiera de lo que ocurría el 10 de diciembre del 2015. Es un mundo absolutamente diferente, distinto. Yo creo que ya lo van a explicar aquí los panelistas que me acompañan. Simplemente nosotros reivindicamos nuestra historia, nuestra política exterior de los 12 años, más allá de los aciertos, errores que podamos haber cometido, nos sentimos orgullosos de todo lo que hemos hecho en política exterior. Y también decir que a pesar de que nos quieren cargar el mote de dogmático, nos quieren cargar el lote de violentos, de aislados del mundo, los 12 años de gestión de Néstor y Cristina no rompimos relaciones diplomáticas con ningún país del mundo, no nos metimos ni tuvimos injerencia en la situación interna de ningún país, no pedimos la invasión de tropas extranjeras a ningún país, ni de Latinoamérica ni de ningún lugar del mundo, y que son las cosas que lamentablemente este gobierno y esta pesadilla macrista hoy está haciendo con la política exterior de la Argentina, que creo no se puede hablar de una política exterior de la Argentina. Lo que hay es una sumisión, a veces diría, no solamente complaciente, sino satisfactoria. Les gusta ser alcahuetes, les gusta ser sumisos y les gusta cumplir, aunque a veces ni siquiera le piden tanto, cumplir con los intereses y los designios de otras potencias, de otros grupos económicos y de otros intereses que no son para nada los intereses de la Argentina. Recién la escuchábamos a Cristina hablando, cuando hablaba precisamente del mundo que enfrentábamos en el año 2014, y hablaba precisamente de la necesidad de tener una política exterior basada en la defensa de los intereses nacionales, que eso precisamente se trata. No hacer política exterior basada en dogmatismos ni ideologismos, y mucho menos en que la política exterior esté supeditada a intereses financieros económicos que no tienen nada que ver con los intereses de nuestro pueblo y de la Argentina. Acá podemos nombrar desde el tema Malvinas a todo lo que ha sido la política con los fondos buitres, a lo que es en este momento los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, y bueno, y a esta timba financiera, a este narcocapitalismo internacional que hoy estamos absolutamente subordinados desde la política exterior de la Argentina, actual obviamente. Bueno, no quiero cansarlos más, es importante los expositores que van a continuar, Nati, ella es integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores del Instituto Patria, y bueno, simplemente decirle que acá no hay ningún candidato a ministro, ni tampoco hay una definición de la política
Exterior de Argentina, sino simplemente hacer la presentación de un libro que refleja así nuestra política exterior, y del cual obviamente nos sentimos muy orgullosos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Grito mucho a veces, entonces estoy tratando de hablar despacio. Muchas gracias por hacerse presente hoy, embajadores, representantes de embajadas, diputados, compañeros de diputados del Parlasur, también tenemos una eurodiputada. Y gracias, Pedro, por sumarte a esta convocatoria, ¿no? Que la verdad que para nosotros, como lo dijo Oscar, es un orgullo que podamos estar presentando hoy este libro acá en el Instituto. Y gracias también a todos los que de alguna u otra manera pusieron un granito de arena en este libro, ¿no? Con mucha paciencia y todo a pulmón, porque la verdad fueron muchos los compañeros que aportaron. Este es un libro que pensamos desde la comisión, totalmente es un sueño colectivo, y esa es la idea, ¿no? De darle visibilidad, como decía Oscar, a lo que hacemos en la comisión. Nosotros, de hecho, lo van a explicar después algunos otros compañeros, pero la idea surge de una de las tantas reuniones que tenemos en la comisión, y era, bueno, ¿cómo podemos darle visibilidad a la política exterior que tuvimos, a la política exterior que estamos totalmente convencidos de defender y demás? Porque por ahí vemos, no sé si hay algún compañero de alguna de las otras comisiones de acá del instituto, de las comisiones de salud, de la mujer, que a veces tienen mucho para hacer, y lo nuestro era menos visible, ¿no? Así que en una de esas charlas surge la idea de armar, digamos, un libro con los discursos de Cristina, y dándole de alguna manera valor hoy en día a lo que es la palabra, ¿no? O más que la imagen. Hoy estamos en un mundo en donde la imagen vale más que la palabra, y ni hablar en política exterior, que muchos se creen que por sacarse una selfie o una foto ya estamos insertos en el mundo. Pero no quiero hablar de ello, vamos a hablar de nosotros, ¿no? Entonces, la idea del libro era, a través de los discursos de Cristina, darle valor a ese modelo de inserción que tuvimos durante 12 años y que defendimos, digamos, porque estamos convencidos de eso. Yo no me quiero extender mucho, porque los otros integrantes de la comisión también van a hablar, pero sí me quiero detener en el título del trabajo, ¿no? Más que nada porque consideramos que desde la comisión la cuestión de la soberanía tenía mucho que ver con la política exterior, ¿no? Porque creo que tanto Néstor como Cristina nos enseñaron que la soberanía iba más allá de un límite o de defenderla. Nos dieron una noción mucho más amplia de la soberanía, ¿no? Y entonces, esa es el punto de inflexión en el que nosotros nos basamos para analizar el libro. Y de los capítulos, la idea de soberanía está presente en todo el libro y en la estructura del libro, porque lo dividimos en 6 capítulos en donde intentamos darle forma a través de este concepto, ¿no? Que sea un concepto transversal a todos los capítulos, teniendo en cuenta la integración como una política de Estado, teniendo en cuenta la defensa del multilateralismo, teniendo en cuenta las relaciones que tuvimos con
bueno, con Rusia y con China en ese ámbito, teniendo en cuenta, como lo decía la presidenta en el propio discurso de la Fragata Libertad, la defensa de los intereses nacionales, ¿no? Y creo que, digo, la palabra soberanía, y un poco lo decía también Oscar, es, digo, si nos ponemos a pensar ejemplos de la palabra soberanía en nuestra política exterior de todos esos años, creo que, digo, ustedes los van a descubrir cuando lean el libro, ¿no? Pero digo, la soberanía significó pagar deudas que otros contrajeron, la soberanía significó defender en todos los foros internacionales y regionales la cuestión de Malvinas y defender la resolución 2065 que insta a Gran Bretaña a sentarse a negociar. Soberanía significó arrancar, digamos, y tener una iniciativa importante dentro de la Asamblea General de Naciones Unidas al conseguir por más de 130 votos el apoyo de muchísimos países por el tema de los fondos buitres y la reestructuración de la deuda soberana. Digo, creo que hay muchísimos ejemplos que creo que nosotros en esta idea de visibilizar la política exterior que tuvimos y que queremos seguir por ese camino independientemente, para que no digamos que es la política exterior que se va a construir, es eso, ¿no? Rescatar esta palabra, ¿no? Rescatar, digo, soberanía es también haber participado en bloques o en procesos de integración como fue UNASUR, como fue CELAC, digamos, en donde se buscaba una concertación de políticas en pos de los pueblos, en distintos temas. Digo, UNASUR se maneja por consejos sectoriales, en donde se buscaba la política que cada uno de estos pueblos pudieran tener más adelante, ¿no? Y sin hablar de ideologización, como algunos después nos tiñen. Así que, digo, creo que es eso. No quiero ser muy reiterativa porque somos muchos en la mesa. Sí, destacar, digamos, este concepto y de que todos nos vayamos con esta imagen, ¿no? de soberanía es recibir a la Fragata Libertad. Alguna otra aclaración que seguramente a lo mejor después los chicos nos van a decir, pero que también es una selección de discursos, de 26 discursos, en los cuales los dividimos en 6 capítulos. Es una selección que no es abarcativa de todos los discursos de Cristina. Estamos preparando el segundo tomo, no. Pero bueno, la idea es esa, ¿no? Así que invitarlos a pensar, a seguir soñando una patria justa, soberana y defendiendo por sobre todas las cosas, no solo una soberanía, creo que sí va a ser una misión del futuro gobierno, no solo defender la soberanía a nivel nacional, sino en estos tiempos defender la soberanía también a nivel regional, ¿no? Y creo que no es menor porque, como decía Oscar, en el mundo en el que estamos viviendo con una crisis, digamos, del multilateralismo, con una guerra comercial entre Estados Unidos y China, con Europa, que también tiene sus problemillas y demás, creo que no nos tenemos que achicar ante ese panorama y tenemos que soñar y proyectar, porque es una oportunidad para pensar una política exterior soberana y que arrastre a toda la región a partir de diciembre. Gracias. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Un gusto estar acá con ustedes y agradecerles estar acá. Y felicitar también, como hizo Natalia, al laburo de toda la Comisión de Integración Regional y Asuntos Internacionales, que fue un laburo colectivo y un esfuerzo que venimos haciendo hace muchos meses, y la verdad que es una alegría enorme para todos y todas este encuentro.
Básicamente, una de las reflexiones que tuvimos posterior a la edición del libro es que podríamos pensarlo como un libro de doctrina. Y cuando Perón en Conducción Política hablaba de la doctrina, decía que eso establecía los grandes principios, las líneas orientadoras. Y creo que en esta obra que construimos encontramos esa idea, lo que pusimos como el título del primer capítulo, que nos interesa la patria, defiendo la bandera, y que titulamos también que el amor a la patria y la defensa integral de la nación es el sustento vital de una política exterior soberana, da cuenta de eso. Y también creo que es un libro que aporta a algo que se ha construido mediáticamente como un discurso, que es que nuestro país estuvo aislado del mundo durante los 12 años. Y creo que con estas experiencias y capítulos que se relatan en el libro, como la relación con Rusia y China y los países emergentes, la integración regional, por supuesto, da cuenta del modelo de inserción en el mundo que nosotros tenemos como campo nacional y popular, y también que es lo que en realidad hay es una diferencia sustancial de modelos de política exterior. Y creo que tenemos que hacer esa tarea de desmitificar esta cuestión, porque ha tenido mucho impacto. Y después resaltar que para nosotros, y creo que la figura de Cristina y su hacer durante los 12 años ha dado cuenta de que los elementos fundamentales para una política exterior soberana, como por ejemplo administrar presiones y conflictos simultáneos y algunos muy profundos, al mismo tiempo tener una estrategia de nación y de región a mediano y largo plazo, tener la audacia para actuar sobre el límite de lo posible y siempre teniendo en cuenta lo que dijo Oscar, por ejemplo, en la reunión con los periodistas, de que no somos ni locos ni dogmáticos, actuamos siempre en defensa de la patria y siempre midiendo las correlaciones de fuerza para saber qué se puede hacer y hasta dónde, ¿no? Y además, y creo que eso fue admirado en todo el mundo, que es la visión de la geopolítica que tiene Cristina, y que recomiendo que lo lean con atención los distintos discursos, porque la visión de la dinámica de la geopolítica, que es muy cambiante y más en este siglo, está presente a lo largo de los años en los discursos recogidos e incluso de los discursos que se recogen de la posterior a la presidencia, por ejemplo en Bruselas, en el Parlamento Europeo, en Claxo y en Grecia también. Y creo que cuando hablaba de la doctrina, Perón decía que con la doctrina sola no alcanza, es necesaria también la teoría. Y creo que esto puede aportar a que los distintos compañeros y compañeras en los sindicatos, las unidades básicas, las sociedades de fomento, clubes o donde nos juntemos a conversar de esto, podamos profundizar la reflexión desde el campo popular sobre la política exterior. Porque es fundamental que una política exterior tenga arraigo popular, como la tiene, por ejemplo, con la causa Malvinas, que atravesó los 12 años como una política de Estado, y hoy que vemos que está sumisamente la cuestión a partir del acuerdo Forador y Duncan. Y Perón decía, bueno, pero con la teoría tampoco nos quedamos, lo que hay que hacer es llevarla a la práctica. Tenemos que ejecutar una política exterior soberana o ejecutar desde el gobierno del Estado políticas tendientes hacia la justicia social. Y entonces creo que ahí están esas tres patas de la conducción política y de la construcción política, que son la doctrina, la teoría y la ejecución. Nosotros hemos llevado adelante esto en estos 12 años y confiamos, por supuesto, con las aclaraciones que muy bien hizo Oscar, que esto no es el manual para el próximo gobierno, porque esto es un libro de doctrina, son los grandes principios, líneas orientadoras y un reflejo de lo que nosotros hicimos en 12 años de política exterior soberana, pero creo que nuestro objetivo es dejar todo en la cancha, dejar el alma por el triunfo de Fernández, por necesitamos. Porque la patria necesita una política exterior soberana que siempre es un reflejo también de la política interior. Así que agradezco a todos y a todas por estar acá y a militar este libro, a ponerle garra y corazón a lo que se nos viene, porque se vienen tiempos difíciles, pero cuando hay determinación y cuando hay pasión y cuando hay compañerismo, podemos salir adelante. Gracias.
Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros, amigos. La verdad que la convocatoria de hoy confirma, me parece a mí, la magnitud del liderazgo de Cristina. No solamente al interior del país, en sus 2 mandatos, sino también el liderazgo de Cristina en su protagonismo en la política exterior de la nación. Ya han explicado aquí los compañeros el propósito del libro y el espíritu que nos llevó a nosotros a poder concretarlo. Queremos hacer de este libro una herramienta, ya se dijo también, una herramienta para ganar en octubre, y entonces se las estamos entregando a ustedes para que con este libro se pueda trabajar. El martes, cuando reunimos a los periodistas, decíamos, y algunos periodistas lo confirmaron, que Argentina se caracteriza en el tema de medios, vos Pedro Ignasi, lo que estoy diciendo, lo que a mí me parecía después de haber estado en el exterior. En la Argentina los medios de comunicación, no vos por supuesto, en el programa donde estás y algunos programas especializados, por eso estás aquí con nosotros, nos honra por tu presencia en esta mesa, pero que tiene poco lugar la política exterior en los medios de comunicación en otros países, es lo primero que se lee, lo primero que aparece, lo que más ocupa en la programación, porque bien lo decía Nico, y ya el general Perón lo planteaba, la política interior del país es una política casi provinciana en relación a la política exterior, y la política exterior tiene que ver con el modelo de desarrollo del país y viceversa. Así que es extraordinariamente importante que nosotros nos podamos proponer de ahora en más que la política exterior del país sea conocida por nuestros ciudadanos, por nuestros compatriotas, sea conocido lo que hicimos y nos ayudemos entre todos a ganar en octubre. Cuando yo llegué a Cuba, fui privilegiada, una privilegiada, cuando la presidenta me convocó como embajadora en Cuba. El primer impacto que tuve fue un comentario de un alto dirigente cubano que me dijo: ustedes los argentinos, la Argentina, no se da cuenta ella misma de lo importante que es. Y el otro día, un periodista brasileño, el martes, que estuvo, se acuerdan, compañeros, nos preguntó acerca de octubre, y casi que depositó en nosotros la posibilidad de recuperación de una etapa distinta, casi que lo puso, dijo: son ustedes, tienen que empezar ustedes. Y este es el motivo de este libro, porque tenemos con qué trabajar con nuestros compatriotas para que se entienda qué es lo que se hizo. Aquí también se dijo cómo se banalizó, cómo se criticó los acuerdos con China. Me acuerdo al principio, inclusive en el primer gobierno, en el gobierno de Néstor, me parece que hasta se ridiculizaba por momentos en los medios de comunicación nuestra alianza estratégica con China, con Rusia. Cristina muchas veces en los foros internacionales dijo que las alianzas estratégicas integrales con Rusia y China debían ser políticas de Estado. Y lo son, porque esta gente trató de llevarlas adelante. No las puede llevar adelante porque no sabe cómo. Porque no sabe cómo sentarse para negociar una política. Y afortunadamente tengo acá destacados miembros de la Cancillería y gente con mucha experiencia, y después voy a comentar con ustedes, con Débora, Georgie, con Ulibarri, que estuvieron en Cuba y que lo saben muy bien. Solamente cuando uno se sienta, se hace respetar y plantea los intereses del propio país, el otro país lo respeta y es posible una negociación, ¿no?, donde cada uno 50-50, como dice Cristina en sus discursos. Esto parece que no ha sido aprendido, a pesar de los 200 años y desde que los próceres planteaban esta cuestión. Cristina, en este sentido, para mí fue un orgullo. Sentíamos todos, ¿no es cierto?, un orgullo muy grande en el exterior. También su estilo fue vilipendiado, fue criticado, se hablaba mucho, se hablaba de lo que no hay que hablar en los lugares internacionales, que hay cosas que se hablan solo en casa. Sin embargo, yo pude vivir el enorme respeto que la dirigencia de todos los países y el mundo diplomático tenía con Cristina. Nunca los discursos fueron palabras huecas. Nunca fueron una retórica diplomática, burocrática vacía, que no siempre lo es. No estoy criticando a la retórica ni los discursos, pero a veces se convierte en esto.
Sin embargo, Cristina siempre hablaba de lo que hay que hablar y decía, y ella misma lo planteó aquí, por eso este libro también se podría llamar Sinceramente, porque ella, en el discurso referido a la Cumbre de las Américas de Panamá, ella dice sinceramente, después de escuchar al presidente Raúl Castro, ella dice, hay que hablar sinceramente, porque si no se habla sinceramente en estos niveles diplomáticos, uno lo único que hace es describir las cuestiones, pero no llegar a la raíz de los problemas para resolverlos. Y cada uno de estos discursos, como bien aconsejaron acá los compañeros Nico y todos, cada uno de los discursos tiene un contenido impresionante, conceptual, teórico, acerca de lo que aquí bien se ha dicho, soberanía, etcétera, etcétera, integración, alianzas estratégicas, la posibilidad de analizar cada vez las etapas distintas, no ser dogmático, etcétera. Pero además cada uno de los discursos tiene una enorme cantidad de información. Yo misma, cuando leía el discurso de la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, me daba cuenta que no sabía yo misma todo lo que se había hecho en relación a una concepción de la defensa que tiene que ver con la paz, que tiene que ver con armarse para poder mantener la paz y que tiene que ver con la inserción de las Fuerzas Armadas en el mundo de la industria del país, en el mundo de la producción, cómo las Fuerzas Armadas tienen que intervenir inclusive en su propia producción. Y cómo Cristina en ese discurso, además de enumerar todo lo que decía, que insisto, yo no lo sabía, no lo había leído, no lo tenía armado en mi cabeza, cómo ella aparte habla con los miembros de las Fuerzas Armadas, planteándole un rol para las Fuerzas Armadas. Y esto lo hacía y lo hablaba con esta, digamos, autenticidad y esta firmeza, mientras mantiene la política en la Argentina de memoria, verdad y justicia a toda costa. Y esto es lo que es. Constituye el valor más grande como Cristina estadista. Aquí hay destacados y destacadas intelectuales, además estudiosos, investigadores del tema puntual de la política exterior. Y hay mucho de lo que plantea Cristina en sus discursos que está escrito ya en las ciencias políticas, los cientistas, los sociólogos. Pero ¿cuál es el valor de estos discursos? ¿Cuál es el valor de este libro? Es que Cristina se sentó en todos los más altos foros internacionales, no como Cristina Kirchner, y ella lo decía, sino como presidenta de todos los argentinos. Y el valor y la importancia de una emisora de esa estatura y con una emisión tan alta de la voz de lo que Argentina mayoritariamente cree y creía y va a volver a creer que debe ser la posición del país y el ideario del país, es lo que a mí me parece que le otorga la importancia que este libro tiene, porque es la voz de la más alta emisora de lo que creía la Argentina durante más de 10 años, bueno, 12 años en total, y creo que de esa manera era escuchado. Por otro lado, yo me dijeron que hablara poco, pero me engancho y lo que pasa es que viví con mucha satisfacción y no me acuerdo mi barrio. Débora, si ustedes estuvieron, por ejemplo, cuando la CELAC, que fue impresionante, está el discurso de la CELAC, aparte del discurso de Cristina en la CELAC, estaría bueno que ustedes me metan y vean la declaración de la CELAC. Es de una trascendencia tan grande que me acuerdo que los diplomáticos europeos nos llamaban a los latinoamericanos y a mí, para preguntarme, ¿pero esto va a reemplazar a la OEA? ¿Pero esto va a reemplazar a la OEA? Yo no podría contestar semejante cosa porque la dinámica es otra. A lo mejor si cada uno de nuestros países hubiera tenido una posición consecuente, hubiera podido mantener sus gobiernos nacionales y populares, podríamos estar, en fin, viendo qué hacemos con la OEA. Fue extraordinaria, esa escena es extraordinaria, esa foto es extraordinaria, inclusive recuerdo que de Chile fueron los dos presidentes, porque había habido un cambio de gobierno, estuvieron Bachelet y Piñera. Así que fueron todos los presidentes de Latinoamérica y el Caribe. Y ya que digo Latinoamérica y el Caribe, yo aprendí recién, cuando fui nombrada embajadora en Cuba, aprendí a decir Latinoamérica y el Caribe. Yo siempre decía nada más que Latinoamérica.
Y eso es un error fundamental que nos viene a nosotros, me parece, de nuestra formación, digamos, en la escuela, y que Cristina todo el tiempo hace esa distinción en sus discursos. Y tal ha sido la forma en que nuestro país inclusive quiso incorporar al Caribe, que abrió embajadas en el Caribe. Porque para Cristina no había países pequeños en términos de la importancia internacional. No hay países pequeños, y como no hay países pequeños, el Caribe tenía una enorme importancia para nosotros. Inclusive fue un aliado en el tema Malvinas, a pesar de tener mucha vinculación con Gran Bretaña. Voy a finalizar, podría hablar de cada uno. Bueno, hay otro discurso que habla de todo el tema energético. Yo sabía muchas cosas, pero no sabía todo lo que no sabía de la cuestión energética en Argentina. Creo que estos discursos son para trabajar en los locales políticos, las unidades básicas, lo que tengan, las escuelas en todos lados de a uno, porque se puede leer de a uno y trabajarlo y pasárselo a todos los compatriotas. Quiero también mencionar, por último, la Cumbre de Panamá. En la Cumbre de Panamá, Cristina hizo un vibrante discurso. Bueno, yo no estuve allí, ¿no? Yo estaba en Cuba, pero como embajadora argentina me sentí muy orgullosa. Veo acá a la consejera cubana, y fui muy felicitada porque lo que se consideró el mejor discurso de reivindicación de Cuba y de la Revolución Cubana fue de Cristina. Fue muy impresionante. Ella caracterizó y ponderó la lucha de Cuba, que era la lucha de Cuba por 60 años, lo que había hecho que se sentara ahí, y no Obama, bueno, contribuyó un poco, pero no era Obama, y lo merecido que tenía Cuba estar sentado en ese lugar, rodeado por los presidentes de América Latina. Ella en distintos discursos ha valorado y valora al Estado cubano, al chino, al ruso y algunos otros países, porque valora las políticas continuadas. Inclusive nos compara nosotros con China, la revolución china en el año 1949, nosotros ya desde el 45 estábamos produciendo una revolución interna pacífica con el peronismo, y cómo estamos ahora y cómo está China, dice Cristina en más de un discurso, porque nosotros tuvimos una ruptura cada rato con golpes de Estado o con defecciones como la del gobierno actual. Por último, para terminar, y en referencia a lo que decía Oscar, del periodismo. Yo creo que los periodistas que vinieron el martes hicieron preguntas muy inteligentes, hicieron notas muy respetuosas, y la propia nota que menciona Oscar es bastante respetuosa, pero a mí no me gusta el título. Me parece que forma parte de lo que nosotros tenemos que combatir. Y es esta idea que todo lo que aquí se ha hablado de soberanía, etcétera, etcétera, es algo antiguo, de modé, no está en la academia, no está en ningún lado, está fuera de órbita, etc. Porque el periodista lo titula Revival diplomático. Yo tengo entendido que Revival es como la reposición de la película vieja. Entonces ya el título me cayó muy mal, porque además nosotros invitamos a los periodistas con toda la buena voluntad, y en realidad yo lo que quiero decir para terminar, no está él acá, pero voy a ver si lo encuentro y se lo digo, que para nosotros no es un revival de una película vieja, es un legado. Como tal lo vamos a llevar adelante. Voy a presentar a Pedro Brier, un importante analista y periodista internacional. Lo tenemos acá condicionado a que no digas nada de esto, que no se enojó, pero bueno, bienvenido al instituto, y te escuchamos porque creo que está bueno tener la mirada del otro, ¿no? Porque para construir está bueno también tu análisis sobre este libro, y una vez más, gracias por estar. Buenas tardes, gracias a ustedes por invitarme.
de una presidenta o una expresidenta, y en este caso en particular de la presidenta. Y no es fácil presentar un libro porque uno está condicionado por el material que llevó, la selección de los temas, lo hablábamos antes también, no es fácil seleccionar, hay discursos que están, hay discursos que no están, entonces el trabajo de selección para armar un libro con estas características no es sencillo, así que realmente felicito el trabajo que hicieron, porque buscaron ejes temáticos, no está construido de manera cronológica, entonces hay muchas cosas que a mi juicio faltan, pero es lo que uno hace o una hace en el momento de seleccionar. Eso como primer comentario. En segundo lugar, aclarar también que yo no vengo desde el Olimpo a hablar sobre el libro, de las cosas que se hicieron bien o las cosas que hicieron mal. Creo que no es mi lugar, creo que tiene que ver con algo que decía Juliana también recién del trabajo del periodismo, que por lo general califica, no es en el lugar que yo me ubico, yo trato de analizar los fenómenos, puedo aportar alguna reflexión, pero no vengo a decir y a señalar esto estuvo bien, esto estuvo mal, tendría que haber dicho esto, no tendría que haber dicho lo otro. Yo siempre me acerco con respeto a todas las posturas. También hay que tomar en cuenta que los discursos que se hacen en el exterior tienen un problema, y especialmente los que se hacen en Naciones Unidas, y esto no solamente en el caso de Cristina, sino de cualquiera que va a Naciones Unidas, que por lo general hablan de los problemas internos, porque es un foro internacional donde trata de mostrar lo que se hace a nivel interno. Entonces, lo distintivo de Cristina Fernández en varios de los discursos, esto lo aclaro para cuando lean y presten atención, es que sí habló del escenario internacional. Yo recuerdo, no la fecha, pero algunos discursos, especialmente uno de Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, cuando el eje de su discurso era la paz en Colombia. Y era lógico que él hablara de lo importante que era la paz en Colombia, pero no hace un análisis global. Entonces uno esto lo puede ver en los discursos de Cristina, que efectivamente busca enlazar lo global y lo local. Aunque es verdad que el eje por lo general está en mostrar lo que hizo el país respecto de la deuda, la tecnología, las relaciones internacionales. Entonces a veces cuando lean esto les va a parecer como un sabor a poco. Sin embargo, en algunas pinceladas en esos discursos tienen posiciones muy fuertes, muy categóricas respecto del escenario internacional, que quienes trabajamos en esto hace muchos años no lo vemos con un lente. Y yo digo muchos años porque ya hace más de 40 años que me dedico a la política internacional, y acá quería comentar algo que dijo Juliana. Nosotros siempre creemos que en la Argentina se dedica poco espacio a la política internacional, algo de verdad hay, pero no crean que esto cambie mucho en otros países. En otros países también se quejan de lo mismo. Incluso en Europa es un territorio más pequeño. Hay mucho vínculo, muy poco vínculo entre el Reino de España y Portugal. Se sigue, yo voy a las páginas de los diarios españoles y prácticamente no hay nada de Portugal. Entonces, ¿pero cómo puede ser? País vecino, frontera, están ahí nomás, y Portugal prácticamente no existe, salvo que pase algo súper importante. Y podremos tomar muchos ejemplos. Entonces no nos flagelemos siempre con esto de que nosotros no seguimos la política internacional. Dicho esto, agrego que cuando comenzó la gestión de Néstor Kirchner en el 2013, a mí me convocaron en el 2004 a trabajar en la televisión pública, me convocó Ana Escalón, a quien yo no conocía personalmente, fue una grata sorpresa, porque eso demostraba que la política internacional realmente era importante. Por primera vez en la historia de la televisión iba a haber una persona que todas las noches en el noticiero iba a hablar de política internacional. Eso no existía. Es más, el primer premio Martín Fierro al trabajo periodístico masculino en la televisión pública argentina fue mío, dedicado a la política internacional. O sea que se comprendió. Lo que quiero decir es que se entendió que la política internacional era importantísima. Reitero, yo no conocía a nadie. Carlos me dijo, quiero que estés en el noticiero, no me dio ninguna indicación, igual que acá me guionaron todo. No me dieron ninguna indicación, quiero que hables de política internacional todas las noches, que traigas el mundo. Y después la creación también de Ana Escalón
de un programa de política internacional que estuvo al aire 11 años, todos los sábados hablando de política internacional y no ligándolo a la política argentina. Nosotros tratábamos de ver al mundo desde arriba, que es lo que yo siempre trato de hacer, mirar el mundo desde arriba. Obviamente soy argentino, estoy aquí, lo siento, lo sufro, pero yo miro el mundo desde arriba. Entonces, todos estos organismos internacionales que se estuvieron moviendo, yo no los miraba de una matriz argentina, sino que los miraba otra vez, desde arriba, moviéndome casi sobre el globo terráqueo. Dijo algo muy bueno Nicolás que me parece importante resaltarlo frente a la superficialidad, incluso la miseria de colegas que dicen que estos 12 años Argentina se cayó del mundo, que solo tenía vínculos con Venezuela, solo tenía vínculos con Irán. A ver, es una tontería tan grande que se utiliza absolutamente para fines políticos, que es como discutir que la Tierra es plana, ¿no? No se puede discutir cuando alguien dice nos caímos del mundo. Es falso, es mentira, no se sostiene en ningún lugar, y justamente leyendo los discursos uno lo puede ver. Claro, era una visión diferente del mundo que se estableció.